Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos ya a empezar una nueva, se podría decir, unidad, ¿sí? Que está enfocado a lo que es el patrón de diseño modelo vista controlador. En este está enfocado a 4 temas, que son excepciones, hilos, el patrón, conceptos, características, y el cuarto, que es la conexión a la base de datos con reportes, ¿ya? Entonces vamos a arrancar con los 2 primeros temas enfocados a la parte que hemos ido utilizando en las anteriores unidades, ¿ya? Como primer punto, nosotros tenemos lo que son una excepción. En forma general, una excepción, sí, es la cual me va a permitir generar o visualizar un mensaje o un objeto al momento de producirse un error. ¿Qué quiere decir un error? Cuando haya algún problema que no se conectó, que no se guardó, que no se visualizó, siempre va a botar un objeto de tipo trongable, se podría decir, el cual me va a botar o me va a capturar la excepción que se dé. Es decir, en términos de programación va a retornar esa parte. Ahora, ¿cuál es la jerarquía de clases que maneja las excepciones? Es el que maneja el trongable, que es mi base, y hereda desde una excepción o de un error. ¿Por qué se clasifica en 2 cuestiones? Porque el error viene a ser algo de una memoria interna, ¿sí? O a la salida de esta memoria, que se produce el error, ¿sí? Más no de, por ejemplo, de línea de código, sino ya más de espacio de memoria o alguna situación. En cuestión de las excepciones, sí se clasifican en 2. Uno, el routing exception, que viene a ser ejecución en tiempo real, esa excepción, o el IO exception, que son cuestiones de archivos, de documentos o de alguna cuestión en la parte de excepción. Ahora, un trongable o una excepción en sí puede visualizar una clase base. Esta clase base sí se basa en contener una instancia del estado, es decir, tener un objeto que se instancie en el proceso para luego visualizar ese mensaje y poderlo visualizar. En el caso que haya una causa determinada, lo va a visualizar. Ahora, estas excepciones que yo les decía, que están clasificadas en el Routine Time Exception y el IO Exception, el 1 me va a enfocar a, como les decía, a lo que son los límites de un array en tiempo real, y la IO Exception, vuelta, me va a botar en cuestiones de salidas y entradas del programa. Ahora, ¿cuál es el proceso de una excepción? Siempre va a ser la siguiente estructura. Va a tener un try, que decíamos try va a ser por el valor de verdadero, y el cache va a tener el valor de falso. En el caso de que exista algún error, algún problema, esta excepción yo la podré visualizar. Ahora, estas excepciones yo les puedo decir que tengo una variable y sea de un tipo de dato. ¿Se acuerdan que anteriormente en los ficheros manejábamos lo que es el try cache, que son los valores que me van a permitir, siempre y cuando esté correctamente en la programación, se va a ejecutar? Si no, caso contrario, en el cache va a botar el error o la excepción que se tenga. Estas excepciones yo las puedo agregar o pueden ser de 2 tipos también adicionales, como es el arithmetic exception, que bota valores numéricos, y el null point exception, que vienen a ser puntos nulos, objetos nulos que vas a retornar. Entonces se puede hacer varios cache dentro del cache, dentro del try, perdón, porque en el cual me va a permitir el uno contemplar una excepción y otro en otras 2 excepciones. En esta parte también hay que tener una cláusula que se comprende del check, ¿sí? En el cual yo tengo a más tardar o considerando 2 excepciones dentro del cache, pero si en el caso de que
por ejemplo, igual ya finalizo el proceso, tengo vuelta la cláusula que es finally. En lo que es la cláusula finally, en cambio, este es un fragmento de código el cual se va a producir si hay o no hay una excepción. ¿Qué quiere decir? Que cuando haga el proceso, al momento de finalizar, va a cumplir tales actividades o tales opciones con el finally. En esta yo puedo colocar los mensajes o las acciones que yo necesite. Hay que considerar que dentro del try, ¿sí?, hay el detrás del bloque, después del bloque y al finalizar. Entonces, siempre tenemos el try que dentro del try que se va a hacer, después el catch, que es el valor de alguna excepción, y luego el finally, que viene a ser cuando finalice la actividad o acción que yo tenga. Ahora, otro tipo de excepción es el thrown, que viene a ser crear otro tipo de objeto de tipo excepción, pero en cambio, a diferencia del otro, es de que este va a salir de manera inmediata en código actual, que están asociadas también a una cláusula catch y que se implementan inmediatamente dentro de un método. Es decir, que si ustedes anteriormente se acuerdan en los ficheros, yo declaraba el try catch, pero también me pedía que genere este thrown, agregarle a la clase. ¿Por qué? Porque vienen a ser la sentencia padre, el thrown, que va a poder decir impórteme o va a tener esta clase excepciones. Entonces, por eso es necesario la propagación y la implementación de estas clases para lo que es excepciones. Es muy necesario que dentro de las excepciones se va a manejar otros tipos de comandos que se ejecuten todo, y si no se ejecuta alguna línea de código, retrocede. Entonces ahí viene el commit y el out, que viene a ser de salida o de parar. Entonces, esos son otros dos métodos que nosotros realizamos. Un ejemplo práctico en forma general, ¿sí? Lo que decíamos es que dentro del trash hace un proceso, en este caso tiene que conectarse a una base de datos, y si se conecta o cuando no haya ninguna base de datos con ese nombre, va a botarme o va a visualizarme un error que va a decir que no existe. Entonces el thrown me va a permitir decir, créeme una nueva excepción, no de las que ya me visualiza el NetBeans o Java, sino yo creo una nueva excepción y el mensaje va a salir de esa manera. Si no, caso contrario, obviamente va a ser el proceso. Y en este caso, lo que les decía, tenemos la confirmación de la transacción, el commit, siempre y cuando se lo haya generado. En el caso que no se lo haya contemplado, está el rollback, ¿ya? Que viene a hacer que cancele el proceso, que no lo realice. Si les pongo un caso, digamos que tiene la dirección origen de la base de datos, pero no la de destino. Entonces significa que no existe. Entonces solo se cumplió una parte. Entonces aquí el commit y el rollback me va a permitir ejecúteme tal proceso hasta todo el proceso, o si no, con el rootback, cuando vote una excepción, se va a anular, se podría decir, o cancelar la transacción anteriormente realizada. Hasta cierto punto, obviamente, se va a realizar, pero se lo cancela todo por completo. Referente a lo que son las excepciones, ¿alguna duda en relación? Porque vamos, obviamente, luego a hacer los ejemplos, pero en cuestión de conceptos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, Inge, ninguna duda, gracias. Perdón. Ninguna duda, Inge. Ya, no les he escuchado. Ya, voy a continuar con la siguiente parte, que son los hilos. Los hilos, con las excepciones, van a la par, ¿sí? Porque manejan igual otra clase que es el thread, que viene a ser como un método que va a heredar una opción de empezar.
¿sí? O inicializar o ejecutarse tal proceso o tal tarea. Esta diferencia los hilos se maneja en cuestiones de que queremos manejar tareas concurrentes, es decir, manejar procesos repetitivos y siempre lo que hacemos aquí es poner en mi main o en mi principal, ejecúteme tal tarea. Esas tareas las manejamos como orientada a objetos en las cuales tenemos el método o la tarea en sí realizada y esta tarea que se la realice tiene un método que es start para poder ejecutar la misma actividad. Adicional, también tenemos el método run, que es en la clase en sí que yo estoy generando la tarea para poder ejecutar el proceso que yo necesite. Ahora, aquí hay que tomar muy en cuenta que, por ejemplo, tengo la clase hilo, que tiene esta extensión porque tiene este tipo de clase para saber qué es un hilo, es decir, una tarea concurrente, y tiene un constructor. Luego de tener el constructor, tiene el método del run. No puedo cambiar de nombre. El run tiene que siempre quedarse como método ejecutor. Y dentro del método ejecutor va a estar las actividades. Por ejemplo, en este caso, se necesita generar números aleatorios, 10 números aleatorios, ¿no? Entonces, puede irse generando diferentes opciones. Ahora, en cuestión de que no necesite generar la tarea concurrente, lo único que yo tengo que hacer es en mi main o en mi principal no presionar el botón Start. Entonces, si no, estos hilos vienen a ser como actividades en segundo plano. ¿Qué quiere decir una actividad en segundo plano? Es que está muy alineada o muy enfocada a que no se visualice hacia el usuario, pero internamente se lo esté ejecutando. Ahí están los ejemplos que, por ejemplo, nosotros vemos, valga la redundancia, en administrador de tareas, se ve la parte, ¿sí? Damos clic y hay aplicaciones que se están ejecutando o se están visualizando, pero hay otros procesos que en segundo plano se están realizando, que eso no interviene directamente con el usuario. Puede ser que en este caso les pongo el antivirus se está ejecutando internamente, está visualizando, está analizando, pero está generando. Entonces, por eso vienen a ser los hilos, ¿no? O las tareas que pueden irse ejecutando, pero no necesariamente se van a visualizar hacia el usuario, sino que internamente pueden generar los diferentes procesos. Así tenemos el ejemplo siguiente que decíamos que genera una clase con un tipo de hilo en el cual yo genero dos tareas concurrentes que se van a ir almacenando información o dos nombres. Entonces, los números aleatorios, si se dan cuenta, están en esta parte de la tabla, ¿sí? Y ahí están los números aleatorios versus los nombres, ¿no? Entonces, pueden ir generando. Tienen su inicio y tienen su fin. Que al momento de que, ¿cuál es el fin? Cuando cumple el proceso del ciclo repetitivo. Ahora, tenemos este otro ejemplo, que en cambio no presionamos el start, sino presionamos el run. Entonces, ¿qué diferencia va a haber entre el uno y el otro? Es de que el start se va a poder ejecutar las dos actividades a la vez. En cambio, en lo que es el run, necesita primero terminar un proceso para generar el segundo proceso o la segunda tarea. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta al momento que nosotros generemos tareas concurrentes o hilos en segundo plano. No necesariamente tienen que ser en segundo plano, sí pueden visualizarse de otra manera, pero eso hay que contemplarlo. Ahora, también tenemos lo que es la prioridad, ¿sí? En cuestión de la prioridad, aquí se maneja un criterio de múltiples hilos, que les decía, a nivel general, el sistema va a seleccionar cuál se va a ejecutar o de forma instantánea
consecutivamente o de acuerdo a la prioridad que yo le dé. Yo le puedo decir que la prioridad sea una alta y otra baja, pero si se dan cuenta, al momento de que yo le estoy poniendo estar, está diciéndole, tiene una prioridad igual. No le estoy diciendo la prioridad tiene 1 o 2. Entonces es por eso que aquí al momento de generar una prioridad, los hilos tienen que heredar la misma, que se la crea en el momento del hilo al generar esta clase. Ahora, ¿cómo yo puedo cambiar esta prioridad? Se manejan dos tipos de métodos, ¿no? Lo que es el set y el get, ¿sí? Que el set asigna y el get obtiene. Entonces yo el set le puedo decir, ¿sabe qué? Asígneme la prioridad alta y luego el get me va a obtener qué prioridad tengo. Ahora, estos hilos también tienen la prioridad baja en el caso de que estén en un estado no ejecutable. Es decir, tengo creada mi clase o mi tarea de ingeniería, pero aquí en mi main no estoy llamando en ningún momento a esta tarea. Entonces, eso es una prioridad baja. Continuemos en relación, sí, por favor, al reparto de tiempo. En este caso, el reparto de tiempo de un hilo vienen a ser dependiendo de la prioridad del hilo. Si la prioridad del primer hilo sea alta, le va a asignar más tiempo que al otro. Obviamente que cada intervalo de tiempo depende de la ejecución del CPU o del procesador que tenga mi CPU. Si es más alto, obviamente va a salir más pronto las tareas, ¿no? Concurrentes. Ahora, aquí se puede dar un ejemplo que la tarea 1 se va a ejecutar, la tarea 2, la tarea 3, y así rotativamente va intercalando la actividad 1, la actividad 2, la actividad 1, la actividad 2. Ahora, vamos con lo que es el ciclo de vida de un hilo. Hay que tomar muy en cuenta que en el ciclo de vida arranca o todo se basa en el ejecutable, pero tiene que arrancar con un nuevo, ¿sí? Que viene a ser mi vacío, mi estado en pausa o en mi estado de reposo, y de ahí arranca un estado de estar ejecutado. Este estado de ejecutado puede tener dos tipos de acciones. Una que sea no ejecutado, es decir, sleep, y el otro que sea un finally, que viene a ser el run, en el rato de que se esté un método muerto. Y ese se puede ir retroalimentando o ir generando automáticamente los ejecutables. Un hilo siempre va a estar vivo cuando está en ejecutable o no ejecutable. Porque al momento de decir no ejecutable, simplemente le estoy mandando a dormir o, por ejemplo, decir páuseme a mi método o a mi tarea de concurrente. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. Ahora, vamos a ver un ejemplo general, cómo se lo maneja o cómo se lo trabaja. El problema viene a ser el siguiente. ¿Qué ocurre si se desea hacer concurrentes los objetos de una clase que hereda de otra y que no es threaded? Entonces, ¿qué tengo que primero hacer? Es que herede esta clase para poder hacer la herencia múltiple. Ahora, ¿cuál es la solución en sí? Es de que tengo una clase base y de esa se va a ir generando o heredando las múltiples actividades o interfaces que se requiera para hacer esa actividad concurrente. Eso es en forma general lo que nosotros vamos a manejar en hilos y en excepciones. Obviamente, lo que siempre vamos a manejar más a nivel de programación es una excepción, porque eso es lo que me va a permitir interactuar en el caso de que exista errores, problemas, excepciones, y es por eso que es la más utilizada. En cambio, en lo que es hilos, solo vienen a ser utilizados más cuando se desee generar ya tareas que siempre se lo tengan que generar de manera interna, de manera externa. Entonces, eso es lo que más se podría socializar. Aquí, ¿alguna pregunta en relación a la parte teórica de excepciones y hilos?
¿Alguna pregunta? No. Voy a continuar al siguiente tema. Quiero ver en el día de hoy lo que más podamos de teoría, porque vamos a arrancar con la parte práctica, arrancando con la interfaz, pero más que todo arrancando con la base de datos. ¿Sí? Entonces voy a trabajar a la par. Que cualquier cosa me lo digan en la parte teórica si no entendemos o ya fortalecemos en la parte práctica, ¿ya? Empezamos con la siguiente, que está enfocado a la arquitectura modelo vista controlador. Si se dan cuenta, el gráfico, sí, es una retroalimentación. Tengo el controlador, el modelo y la vista. Este patrón, sí, porque es un tipo de arquitectura de desarrollo de software en la cual se va a separar diferentes componentes y se los va a clasificar o agrupar. Uno que sea solamente la aplicación, es decir, mi base de datos, puede ser, la otra la interfaz de usuario y la otra la lógica de negocio. ¿Cómo se lo divide? Es de que la vista es solo interfaz. El controlador viene a ser el comunicador de mi base de datos con mi vista. Y el modelo viene a ser todo mi contenido, tanto base de datos como estructura de programación. Entonces, si se dan cuenta, siempre una arquitectura de modelo visto controlador se va a retroalimentar el controlador hacia la vista, ya sea el modelo. Y la vista puede ir directamente a conectarse con el modelo, es decir, la vista conéctese hacia la base de datos, ¿ya? Y viceversa. Ahora, hay que tomar muy en cuenta, aquí, por ejemplo, quiero un campo de texto, ¿ya? La vista es solo el campo. Ahora, el controlador es el que me va a permitir en esa clase de campo de texto realizar un proceso que cuando se realice ese proceso se vaya a la base de datos y almacene o visualice el proceso. Así son los mismos casos en textos, en formularios, en ventanas, en listas o en cualquier tipo de componente que yo desee agregar. Dentro de la arquitectura se va a manejar la fase de preparación. En esta parte se debe de componer las vistas, ¿no? O sea, qué se va a diseñar, qué se va a visualizar, cómo se lo deberá generar y para posteriormente pasar al controlador, que viene a ser como la preparación, mi punto cero o mi paso cero, ¿no? La preparación de mis interfaces. Y en mi paso 1 ya voy a comunicarme con el controlador para que reciba qué acción ingresó el usuario y enviar el mensaje, la acción hacia el modelo y poder generar el proceso respectivo. ¿Cuál es el paso 2? Es de que cuando ya el modelo se modifique, se actualice o lo que yo desee, se debe de visualizar un mensaje o debe responder o retornar algún valor que puede ser directamente hacia la vista. Luego, en un paso 3, la vista va a poder actualizar, visualizar todo lo que se cambió. Entonces, los pasos primordiales dentro de una arquitectura, arrancamos con la fase 0 o el paso 0, en el cual preparo todas mis interfaces. El paso 1, en cambio, voy al controlador, recibe la acción y envía la actividad a cumplirse al modelo. En el paso 2, en cambio, el modelo modifica, actualiza, ¿sí? Y envía el mensaje o envía los datos recurrentes a la vista. Y en el paso 3, la vista va a visualizar esos cambios realizados. Eso es a nivel general lo que hace una arquitectura. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar en una conexión de base de datos? Es de la siguiente manera. Una base de datos va a arrancar, ¿no? Con drives, ¿no? Entonces, yo tengo mi motor de base de datos, el que yo desee, MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, DBC o el que yo tengo, ¿no? Pero para poderme conectar
con mi aplicación Java debe de realizar un proceso de conectividad. Ahora, ¿cómo hago ese proceso de conectividad? Necesito primero un drive del tipo del motor de base de datos que yo voy a utilizar. Tiene que ser del mismo tipo, MySQL, Oracle, Postgres o el que yo tenga. Este drive es el que me va a permitir comunicarme con la aplicación Java mediante un JDBC. Este JDBC es el Java Database Connection, que en forma general es el conector de la base de datos para Java. Esta API de JDBC ya lo tiene Java integrado al momento de instalar para poderse conectar las bases de datos. En el caso de que no existiera, porque algunos motores de base de datos no los tiene, se lo tiene que crear. Sí hay cómo poder crear, pero es muy importante tener este drive del motor de base de datos. Siempre la ideología que vamos a manejar es de que mi aplicación que yo tenga, yo la voy a crear o la voy a copiar o voy a tener ahí el archivo del drive de la base de datos para que siempre mi conector o mi JDBC siempre no tenga ningún problema en conectarse. Entonces, eso es muy, muy importante, tener la ideología, cómo nos vamos a manejar en cuestión de la base de datos. Ahora, en cuestión de la base de datos, se va a manejar controladores de la misma con 3 clases primordiales. La clase Drive Manager, la cual me va a permitir gestionar estas conexiones. La clase SQL Premise, que viene a hacer los permisos, que me va a gestionar. Y la clase Drive ProPlay Information, que me va a generar propiedades del controlador. Adicional, hay que tomar muy, muy en cuenta que los paquetes que yo voy a manejar teniendo ya integrado mi motor de base de datos con mi JDBC, voy a poder generar el lenguaje SQL en Java. Pero para poder ejecutar este lenguaje SQL en Java, se va a generar diferentes clases que tiene. SQL Day, SQL Create, SQL Time. Tienen diferentes, se podría decir, tipos de SQL. Ahora, lo que ustedes hacen en MySQL o en SQL Server es lenguaje SQL. Ese lenguaje SQL va a ser el intercomunicador entre Java con el motor de base de datos. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes sepan cómo crear una tabla, cómo insertar datos, cómo visualizar datos. O sea, porque las sentencias o los lenguajes SQL, los mismos lenguajes los vamos a manejar en Java. A diferencia, lo único que vamos a cambiar es que va a haber una vista y un controlador, el cual va a permitir recoger esa información, ¿sí? Y con ese drive o esa conexión que yo tenga, irse hacia mi base de datos. Entonces, eso es muy, muy importante tener en cuenta para hacer la base de datos, la conexión y poder generar las sentencias pertinentes. Ahora, para poder generar las interfaces en una aplicación se deben manejar estas instrucciones SQL, pero arrancamos con una primera sentencia que es la de connection. Es la que va a permitir siempre gestionar esta clase, me va a decir conécteme a tal base, con tal usuario, con tal clave, a tal base de datos. Entonces, este connection va a permitir. El statement viene a ser el que va a enviar las instrucciones a la base de datos. El prepare statement que va a preparar, se puede decir, las instrucciones en un lenguaje básico de SQL para luego con el Cayman llamar a esos procedimientos y poder luego recuperarlo. Para poder recuperar vamos a tener 2 tipos de clases, ¿sí? O de instrucciones, que va a ser el result set, que es en cambio va a recoger datos de una forma con un query, y el result set metadata va a hacer información cuando se requiera un objeto result set
cuando ya sea más extenso la información y se lo vaya generando. Ahora, hay que tomar muy en cuenta los tipos de datos de SQL con Java, porque al momento de yo enviar una información que se inserte, se visualice o se elimine de SQL o de mi motor de base de datos desde Java, siempre va a haber diferentes tipos de datos. Por ejemplo, en SQL tengo el tipo de dato bit, ¿ya? Pero en Java no tengo ese tipo de dato, por lo cual lo considero como booleano o boolean. Igual en la cuestión de enteros, se conoce el integer en base de datos y en Java. Igual los dobles, los float, aquí tenemos los string, ¿sí? Por ejemplo, en la base de datos ustedes van a encontrar el varchar, pero no van a encontrar ese mismo tipo de dato en Java. Entonces, tienen que siempre ir relacionando los tipos de datos que yo voy a tener, tanto en SQL como en Java. Aquí, por favor, ¿alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos visto en la parte teórica de la conexión de la base de datos? ¿Dudas, chicos? No hice ninguna duda. Ya, sí estamos claros en relación al proceso. Ya, por favor, de aquí arrancamos con la parte de programación. Siempre en cuestión de programación con base de datos, siempre vamos a manejar lo que son los try catch para que me permite optimizar el proceso y poder ir, en el caso que me visualice algún error, tengo el catch para que me retorne el error. En este caso, por ejemplo, el primer paso que se da, a más de conectarme general con la base de datos, es el controlador para que haga con mi Drive Manager y poder gestionar las conectividades y las comunicaciones. En esta parte es muy importante, por ejemplo, manejar los drive que yo tenga dependiendo del gestor de base de datos. Puede ser MySQL, SQL Server o el que yo desee. En este caso, por ejemplo, aquí les va a decir, en el material les está dando de MySQL, ¿no? Un drive de MySQL, el cual ustedes van a poderse descargar en relación a su sistema operativo. Depende del que ustedes tengan, si es para Windows, para Linux, para qué tipo de datos, ¿no? Y lo más recomendable, como ustedes se dan cuenta, es el de Windows porque es el que se está utilizando, ¿no? A nivel general. También tenemos en la parte de archivos, aquí también podrán ver qué versión desean del Drive, ¿sí? Hay hasta el 8 actualmente, pero por ejemplo en SQL Server hay el 4.1.2, que es el que más se ha utilizado hasta el momento por cuestiones de que es el más, se puede decir, adaptable y no tienen errores, se puede decir, o mínimos errores. Entonces igual selecciono el sistema operativo y voy a descargar. El drive que vamos a manejar nosotros o el motor de base de datos que vamos a manejar es el de SQL Server, ¿sí? Entonces, sé que manejan este gestor de base de datos, ¿sí? Si no manejan este gestor de base de datos, igual me lo indican qué gestor adicional lo están manejando y lo podemos hacer, ¿no? Entonces, en este caso tenemos SQL Server, ¿ya? En cuestión de SQL Server, ustedes, bueno, ya manejan bases de datos y tienen su base de datos que deseen crear. En mi caso, por ejemplo, tengo ventas y tengo las tablas de acceso de estudiante y de producto, ¿ya? En este caso, digamos que quiero ver el de productos, ¿sí? Yo ya selecciono y me visualiza los datos que yo ya tengo. Ahora, teniendo lo primero, el primer paso que vamos a hacer para poderme conectar, solo conectarme en primera instancia entre Java con el motor de base de datos, es tener en mi motor la base de datos que yo quiero conectar, ¿ya?
con las tablas que yo necesite. Entonces, yo puedo crear la base de datos que yo desee, pero vamos a arrancar con la base de datos ventas y con la tabla que sea productos. Esta tabla de productos va a tener códigos, nombres, cantidades y precios, que van a tener de 10 a 20 datos para que ustedes puedan en Java visualizar el resultado. ¿Ya? Ese es mi primer paso. Tengo que tener mi base de datos con la cual quiero conectarme. Luego, empezamos y vamos a la opción que está en SQL Server, donde dice Security. Y voy a la opción que diga Logins y les va a aparecer varios usuarios. En mi caso, tengo varios usuarios. En su caso, lo único que les va a aparecer es el usuario SAP. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener diferentes usuarios. Vamos con el usuario SAP. Yo voy a dar clic derecho y voy a dar propiedades. ¿Por qué digo que voy a usar este usuario SAP? Porque ese no tiene restricciones. Los otros sí tienen restricciones, a diferencia del SAP. El SAP viene a ser algo general. Ahora, ¿por qué necesito este usuario? Porque es el que me va a permitir conectarme con mi NetBeans o mi Java. ¿Ya? Lo primero que me va a pedir aquí es la password. Yo puedo cambiar mi password. Puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así mismo confirmar 1, 2, 3, 4, 5, 6 o la contraseña que ustedes deseen. Adicional, van a tener presionado en el tener la password codificada. Esa la van a dejar. Luego, ustedes van a poder cambiar el idioma. En este caso, yo le puedo decir que sea Spanish y le voy a poner OK. Cuando le dé clic derecho, propiedades, ya se cambió el lenguaje de la base de datos. Se puede decir, reconoce español también. Adicional, también estamos en la opción de general. Vamos a server roles. En esta parte de server roles, el usuario SAP va a tener activo los roles de público y del System Admin. Siempre deben de tener estos roles para poder tener la información de todas las bases de datos. En el caso que no esté ese, lo deberán colocar en check. Luego vamos a User Mapping, ¿sí? Aquí el User Mapping va a decir qué bases de datos yo le voy a permitir conectarse con ese usuario. A la master, al model, a ventas y hacia las diferentes opciones. Luego voy a poner status. Ya, aquí la primera cuestión es de que diga, tiene el permiso para conectarse mediante Database Engineer, es decir, puedo conectarme mediante cualquier opción y le voy a decir que esté permitido. Luego, en el login, tiene que estar enable, porque voy a decir por cualquier medio se pueda conectar. Voy a dar OK. Aquí va a pasar una excepción en el caso de que diga yo ya tenía anteriormente el proceso y ya no se generó. O ya se dio el proceso de ventas y ya no necesito darle otro permiso. O en este caso yo ya tenía activos, ¿sí? Entonces, si se dieron cuenta, ya no me salió el error. ¿Cómo pruebo que sí se hizo los cambios? Voy a mi local, ¿sí? Que está acá arriba, y más arriba dice Connect You, y digo Data Engineer. Aquí, en cambio, van a cambiar de tipo de autenticación. Van a decir que sea por SQL Server Autenticación. Y aquí les va a salir los usuarios disponibles. Voy a escoger la opción del SAP. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y conectar. Si se dieron cuenta, me salió dos conexiones. La anterior que yo estaba haciendo directamente y la otra de mi usuario. Es muy importante que prueben primero que el usuario se haya cambiado y que con la contraseña pueden ingresar. Si no les permite, sí, me voy a desconectar, ¿sí? Y voy a hacer nuevamente la conexión. Y digamos que del usuario 1 ha sido 1, 2, 3. Digamos que no, ya, conectar. Me va a salir un error.
¿sí? Que no tiene la autenticación. ¿Qué pasa ahí? Es de que no se hizo el cambio de la contraseña o no se los asignó los permisos correspondientes. Es muy importante que aquí en Security, ¿sí? Al momento de dar propiedades, sí, tengan cambiado la contraseña y confirmado tanto en las dos partes, tengan codificado y lo más importante, que en status esté permitido la conexión por cualquier medio y que esté enable el login, ¿no? Eso es lo importante o lo necesario que se debe de hacer en la conexión de la base de datos. Ahora, ¿puedo crear otro usuario? Sí, sí lo puedo crear dando en login, clic derecho, nuevo login. Entonces, aquí en cambio, yo le puedo decir, ¿sabe qué? Se va a llamar usuario 3, ¿ya? Y le voy a decir que se autentique por SQL Server, Authentication. La password va a ser de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y no le voy a decir que se expire la contraseña, porque no necesito. Los roles ya están activos. En este caso no estaba el de aquí. Le digo que esté para ventas, para el máster, para el temporizador y muchas opciones. Luego me va a aparecer otra opción más, que es para poder dar alguna acción adicional o permisos adicionales. En status, sí va a tener que estar permitido la conexión y enable. Doy en OK y ya creé otro usuario. Voy a hacer la prueba conexión, ¿sí? Aquí voy a poner usuario 3 y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Conectarse. Entonces, sí funcionó mi usuario. ¿A qué está permitido? Las bases de datos van en database y ahí se dan cuenta a cuál estaban activas las bases de datos. Preguntas, chicos, sobre la creación de usuarios para poderse conectar en SQL Server. ¿No tenemos dudas? Perdón, pero ¿podría volver un ratito al código? Al código. Sí, a lo que está, a la base de datos. Ya. Dudas. No, no tenía una duda, solo que no se podía ver, no vi bien en antes la distribución que hay Ya, de no los hay usuarios. problema. Ok, eso era todo, gracias, Inge, disculpe la molestia. Ya. Ahora, en caso les digo que yo no utilice el motor de base de datos SQL Server, sino utilizo otro motor, ¿ya? Voy a tener el motor de MySQL. Para MySQL, en cambio, yo necesito de un servidor. Entonces puede ser SAN o WAM, ¿ya? Necesito inicializar el MySQL, ¿sí? Voy a permitir, yo utilizo el servidor Apache y va a arrancar mi servidor. Aquí, ¿qué diferencia hay? Es de que yo voy a mi MySQL admin, ¿ya? No me va a recorrer porque yo tengo cambiado de puerto, ¿ya? Pero les voy a poner 81 y ahí va a tener que ingresar, ¿ya? ¿Qué diferencia va a haber con SQL Server MySQL? Es de que, bueno, este es otro servidor o este es otro entorno de trabajo, pero igual en esta parte tenemos las cuentas de usuarios y puedo crear, ¿no? Esta cuenta de usuario le pongo agregar y ahí le digo, ¿qué nombre va a tener? Usuario 3, ¿a qué servidor va a tener? A cualquiera, local, le voy a poner local. ¿Qué contraseña voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, en cambio, sí me valida las contraseñas. Me dicen que es, bueno, me clasifica muy débil, muy baja, muy segura, lo que deseen manejar. Tengo que volver a escribir cómo necesito conectarme y qué permisos voy a tener. Si yo digo seleccionenme todo, a todo va a tener permisos este usuario.
Doy en continuar, ¿sí? Y ahí me puedo, ya con este usuario que yo creé, puede conectarse a cualquier base de datos. Eso es diferente a MySQL. En MySQL, si se dan cuenta, hay, se podría decir, más a pasos que hacer, pero cumplen la misma función. A diferencia de SQL Server a MySQL, SQL Server tiene más seguridad que MySQL, ¿no? MySQL es a nivel general, tengo un root y no tiene contraseñas, ¿ya? Y me puede permitir crear esos root, ¿sí? ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Estamos claros? Sí, Inge, estamos claros. Ya. Teniendo ya SQL Server, yo lo que sí tengo que tomar muy en cuenta o tener muy en cuenta es lo siguiente. ¿Cómo se llama mi base de datos? ¿Con qué tablas voy a manejar? ¿Y cuáles son los campos que voy a manejar? Ya, teniendo ya mi gestor de base de datos, voy a minimizar y voy a abrir el NetBeans, ¿ya? Teniendo NetBeans, voy a necesitar ahora el Drive, ¿sí? Mi Drive, yo lo tengo, en mi caso, tengo en documentos, NetBeans Project, y aquí tengo mi Drive, que es SQL JDBC, ¿ya? Le voy a poner acá afuera para que se den cuenta que este va a ser mi Drive, ¿ya? Tengo lo que es mi NetBeans. Teniendo mi NetBeans, voy a hacer más zoom, ¿ya? Teniendo mi NetBeans, tengo en lo que es en español, tengo proyectos y al lado van a tener una opción que dice prestaciones. En la cuestión de prestaciones, en inglés les va a salir service, ¿sí? Y la primera es base de datos. Ahora, en esta cuestión de base de datos, yo tengo dos partes, se podría decir. Uno, que son los controladores o van a ver los drive, y la base de datos que va a tener sus servidores con Java JDB. Dentro de los controladores, voy a dar en más, y aquí son los controladores que existen, ¿no? O los drive que me van a permitir conectarme dentro de mi motor de base de datos con NetBeans. ¿Cuáles van a tener ustedes siempre? Es Java, DB, MySQL, Oracle y Postgres. En cuestión de SQL Server, no va a haber. Yo tengo que crear estos controladores. No lo existen, pero yo tengo el drive para poderlo crear. Entonces voy con el paso aquí, que doy en controladores, clic derecho y digo nuevo controlador. Al decir nuevo controlador, me va a decir necesito dónde está el drive. Voy a dar en agregar y digo estaba en documentos, NetBeans Project y aquí estaba el SQL Server que viene a ser mi drive. Doy a abrir y automáticamente me va a reconocer una clase. Esta clase yo no la tengo que modificar. Lo que sí puedo cambiar es el nombre. Digamos que es MySQL Server nuevo, ¿ya? Y a aceptar. Teniendo ya mi drive, mi drive o controlador, ya puedo hacer mi JDBC, que viene a ser mi conexión entre mi NetBeans o mi Java hacia el motor de base de datos. Voy en base de datos, clic derecho, nueva conexión de la base de datos. Ahí lo primero que me va a pedir es el drive. ¿Con cuál drive voy a trabajar? En este caso voy a trabajar con el que recién ingresé. Luego voy a decir siguiente. Y aquí me va a pedir lo siguiente. Lo uno es de que me va a pedir el servidor. ¿Cuál viene a ser el servidor? El local, que siempre lo hemos manejado. Local host.
¿Cuál es el puerto que maneja ese SQL Server? Es el 1433. ¿Qué base de datos vamos a manejar? Ventas, ¿sí? No vamos a generar ninguna instancia, el usuario se va a llamar SA y la contraseña era 1, 2, 3, 4, 5, 6, si no me equivoco. Luego voy a dar probar conexión. Si está correctamente, acá abajo le va a decir conexión satisfactoria. Ya teniendo conexión satisfactoria, doy terminar, ¿sí? Y se va a crear aquí, ¿sí? ¿Cómo sé que está conectada? Porque aquí está todo de corrido. Si ven los otros iconos, significa que no están conectados. Doy en la opción del más y ya me va a aparecer la base de datos, ¿sí? Con los otros esquemas. Puedo dar en mi base de datos clic derecho y puedo actualizar en el caso de que yo necesite. Ahora, teniendo ya no me permite ir más allá. Ya. Teniendo ya mi base de datos, ¿sí? Puedo ir realizando diferentes procesos. Voy a System, tablas, ¿sí? Y no voy a tener ninguna. Pero si pongo en otras bases de datos, aquí están los otros que yo me va a permitir conectarme e ir visualizando. Ahora, ¿dónde creen ustedes que en todo esto esté mi base de datos o mis tablas, perdón dicho, que yo tenía en la base de datos ventas? Chicos. ¿Alguien? ¿Dónde cree o considera que en todas estas opciones estén mis tablas? Bueno, a nivel general tenemos varias opciones, ¿sí? Pero en mi DB, ese va a ser mi constructor o mi inicializador, donde van a estar todas las tablas que yo cree. Ahora, yo voy a dar en productos, clic derecho y le voy a dar mostrar datos. Al momento de decir mostrar datos, me va a aparecer la siguiente interfaz. Una sentencia SQL, ¿sí? Y en la parte de abajo va a estar los datos dado la ejecución de la sentencia. ¿Puedo cambiar otra sentencia? Sí, digamos que de vez de solo, no le pongo asterisco, sino deseo solo que me visualice no product, ¿sí? Selecciono y voy a la opción de ejecutar instrucción y ya me va a visualizar. Ahora, van a decir, es que tengo que tener abierto SQL. Pues no, no es necesario. Puedo cerrar aquí y puedo nuevamente realizar la sentencia, ¿sí? Igual me va a visualizar. ¿Qué pasó? Que yo como ya agregué mi Drive y mi JDBC, que son los componentes conectores para mi base de datos, ya automáticamente mediante este controlador yo puedo ejecutar sentencias de SQL sin tener que tener abierto lo que es SQL o el motor de base de datos, lo que les va a salir en sentencias de SQL que se ejecutó tal sentencia. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Estamos claros? ¿No tenemos dudas? Ya. No tenemos dudas, voy a empezar a hacer preguntas, ¿ya? En relación a la parte de la clase del día de hoy, en forma general les voy a hacer preguntas para poder ir viendo que hayan aprendido, sobre todo la conexión de la base de datos. Bueno, vamos con Jenny Tualombo. Jenny. No le escucho, Jenny. John Chaliquín. Johnny Chaliquín. ¿Cómo le va, hija? Buenas noches. Dígame. Ya. Buenas noches.
¿Cuáles son los pasos necesarios en SQL Server para poderse conectar a Java? Los, los pasos necesarios. Ujú. Primeramente serían a ver, los pasos principales para la conexión a Java, me dice y MySQL. Ujú. Sería la... se me fue. Vamos, Caroline Yentetuña. ¿Está por ahí, Caroline? Caroline. Han dejado prendida por ahí y no se han conectado. Jen Altamirano. Jen Altamirano. ¿Dónde está? Kevin Chassi. Ya tiene problemas de micrófono, Kevin. Johnny Rey. Tampoco. Brian Bravo. Milton Isa. Milton Isa. David Rodríguez. Cintia Arias. Dije, buenas noches. Buenas noches, Cintia. A ver, vamos con las preguntas, ¿no? Enfocado a la clase del día de hoy, ¿cuáles son los componentes necesarios para la conectividad de la base de datos con Java? ¿Cuál base de datos? ¿La MySQL o la SQL? Aunque creo que... Cualquiera. A ver. La base de datos general. Lo que sí me acuerdo, creo que en el MySQL tenemos que ir a Bache y poner una contraseña, si no me estoy confundiendo, probablemente me confunda, pero creo que es eso. Que también necesitamos una contraseña, aparte de que tenemos que tener, o sea, conectado el Management Studio, si estamos haciendo en SQL, tenemos que tener conectado, creo que al equipo o algo así. A ver, ya les explico. No me apagan el micrófono, por favor, Cindy. A ver, Anthony. Anthony. Barragán. Presente, Inge. Ya, vamos. En relación a la clase igual del día de hoy, ¿cuáles serían los componentes necesarios o las consideraciones que se debe de hacer para la conectividad de la base de datos con Java? Me parece que deben tener compatibilidad entre los códigos. Ya, ¿qué más? Me cogí un poquito ocupado, Inge. Unas versiones compatibles también me parece entre los dos programas. Creo que si no se tiene la versión adecuada del SQL Server, no se puede programar bien. O no da acceso a la programación.
A ver, vamos. Les he preguntado a todos las mismas preguntas porque es lo que primordialmente necesito que entiendan y aprendan. Les pido, chicos, que no me dejen prendido el micrófono o no me dejen conectándose en la clase y que la computadora reciba la clase, porque si no, no van a aprender. Claro que pueden revisar nuevamente los videos, pero es importante que me consulten en clases, que averigüen en clases, que entiendan qué deben de realizar, ¿ya? Entonces, a nivel general, ¿cuáles son los componentes primordiales que se necesita para conectarse en una base de datos con Java independiente de la base de datos? Lo primero, necesito mi drive o mi controlador y mi JDBC, que va a ser mi conexión directamente con el drive y Java, ¿no? Entonces, esos son los dos componentes primordiales que yo siempre debo necesitar. Ahora, ¿cuáles son los pasos necesarios para poderme conectar con mi motor de base de datos SQL Server? Es, primero, conocer la base de datos, el nombre, las tablas y los campos. Luego de eso, tengo que hacer la administración del usuario, que les decía. En este usuario, en SQL Server, tiene que tener cambiado las contraseñas, tiene que tener codificadas las contraseñas y sobre todo tiene que tener el permiso de autenticación por cualquier medio. Tiene que tener esa parte en SQL Server. Y después ya ahí sí me paso a Java para poder, primero, instalar o crear mi controlador que creamos, ¿no? El MySQL Server nuevo. Y luego hacer la conectividad o la conexión con la base de datos, identificando, ¿no? ¿Cuál es mi servidor? ¿Cuál es mi base de datos? Usuario, contraseña. Entonces, eso es solo lo necesario, que hasta el momento solo hemos hecho una conexión con mi gestor de base de datos, que todavía no cumplo o no intervengo o no interactúo con mi parte de la programación o interfaz de Java, todavía no lo hago. Recién estoy haciendo como el medio de comunicación para la conexión nada más, pero de ahí tenemos que hacer toda la parte de programación, ¿sí? E interfaz. Entonces, sí les pido, chicos, que tomen muy en cuenta, si revisen nuevamente, porque la clase anterior, las clases siguientes, les voy a igual hacer preguntas de toda la clase que vimos hoy. Hoy día vimos excepciones, vimos hilos y vimos ya lo que es el patrón modelo vista controlador con la conexión, porque la siguiente clase empezamos con la parte ya de programación. Entonces, sí les pido, chicos, que vean, que revisen el video, si tienen consultas, me lo realicen. Para la próxima semana empezamos con la programación, ¿ya? En forma general, chicos, esta es la última unidad que tenemos en el parcial. Están activas ya las otras 3 actividades, que es una de excepciones, hilos y patrón modelo vista controlador, que está enfocado a realizar infografías por cada uno de los temas, ¿sí? Y se lo deberá entregar en la plantilla de entrega de actividades con las definiciones, características y clasificaciones. Estas actividades están activas hasta el 16 de abril, ¿no? No se extiende estas actividades, es de manera individual la actividad 9, ¿sí? No se extiende porque hasta ahí empezamos con exámenes de segundo parcial y luego los finales. Terminamos ya el semestre posteriormente. La actividad 10 está igual enfocado a un ejercicio práctico de todo lo que vamos a ir viendo. Conexión de la base de datos con una tabla que se conecte y haga el CRUD. El CRUD significa insertar, modificar, eliminar y listar, ¿sí? Tiene que ser un CRUD, ¿sí? Enfocado a mínimo 4 tablas con interfaces, ¿sí? Que pueda ingresar mediante un login al sistema y está enfocada a la gestión de un hotel. Esta se lo podrá hacer en pareja, ¿sí? Esta actividad, y deberá ser entregada en la plantilla de entrega de actividades, la descripción de la actividad,
la captura de diseños, el diseño de la base de datos, la programación de los CRUD y el enlace del proyecto que lo hayan realizado. El enlace lo tienen que poner en la plantilla de actividades y que tenga el permiso para yo poder revisar. Si me envían que no tengo permiso, no está considerado como que haya subido y va a tener menos nota, ¿no? Esta actividad igual va a estar activa hasta el 16 de abril. La otra actividad que tenemos programada es la del cuestionario en relación al tema 4 y 5. Entonces, como les indico y les vuelvo a recalcar, les estoy tomando lección de la conectividad de la base de datos y vamos a ver la parte de reportes. Entonces, esa parte ya es netamente programación. Entonces, traten de revisar cualquier cosa, cualquier pregunta, me lo realizan y estas dos actividades ya se los activará igual hasta el 16. No les activo todavía para que primero revisar, primero con ustedes toda la forma general práctica y de ahí activarles el cuestionario, ¿no? Y luego de ahí ya tenemos la evaluación de segundo parcial, el final y en el caso de los chicos que ingresen a supletorios, ¿no? Terminamos ya en abril el parcial prácticamente, entonces estén atentos, si no han entregado actividades, tienen los foros de tutorías solo del segundo parcial. Si no entregaron ya el primer parcial, pues ya no lo podrán recuperar. Les había indicado que era solo hasta hace 2 semanas atrás que podrían realizar. Si no entregaron, ya tienen la nota asignada de 0, ¿no? Igual, todos los trabajos atrasados son calificados sobre 7 puntos y cualquier duda, pregunta, se lo realiza a tiempo, ¿no? No se olviden que las otras 2 actividades están próximas a concluirse porque es hasta el día de hoy que se lo realice la entrega, tanto la actividad 7 como la actividad 8. En cuestión de los cuestionarios de la unidad 4, no son obligatorios o estas actividades, pero sí, como les había dicho, tanto en el primer parcial como en el segundo parcial, si no lo cumplen o si no lo realizan, pierden puntos adicionales. Igual las participaciones son calificadas. No crean que porque no contestan o porque no prenden el micrófono, igual no están siendo calificadas. Igual están siendo consideradas. Entonces, eso a nivel general, chicos, les recuerdo, les motivo a que por favor traten de cumplir con todas las actividades a tiempo y cualquier cosa me lo avisen de manera interna o en el grupo. Si no tenemos dudas, les agradecería la asistencia del día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda referente a las actividades, ya para ir finiquitando la clase. ¿Dudas? Inge, buenas noches. Buenas noches. ¿Hasta qué horas está activada la actividad 8? Hasta las 11:59. Ya, listo, Inge, gracias. Ya. Ya, todas las actividades están activas hasta las 11:59, eso que lo recuerden. Nada más, traten de hacer las actividades y cualquier duda o pregunta me indican, ¿no? Pasen bien, cuídense mucho y nos veríamos la próxima semana. Ay, no, la próxima semana es feriado, ¿no? Entonces, sí, hay como, bueno, de hablar con su tutora en el caso de que pueda darles el martes o el miércoles la clase, mucho mejor. Y si no, ahí nos veríamos dentro de 15 días el otro viernes, ¿no? Pero eso les comunicaría de manera interna en el grupo el día lunes, ¿sí? Pasen bien, cuídense mucho y cualquier cosa me avisa. Hasta luego, chicos.